Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luna Rodríguez, pertenezco al curso de 11.4 y hoy les vengo con otro estudio de caso, pero este es sobre las defensas del cuerpo. Defensas del cuerpo ante amenazas. Estudio. ¿Alguna vez le ha sucedido que estando en clase, la persona que está junto a usted estornuda estrepitosamente? Al tomar aire para decirle salud, usted está inhalando sin querer miles de gotitas microscópicas cargadas de gérmenes, que pueden ser virus del resfriado común, virus de la gripa y bacterias que pueden crecer en la boca o en la nariz de todos nosotros. Los síntomas de un resfriado y de algunos tipos de gripa, estornudos, tos y flujo nasal, son ideales para diseminar el virus. De hecho, la selección natural favorece a los virus que causan síntomas que le ayudan a propagarse a otras víctimas como usted. Después de clase, la persona que estornuda admite que se ha estado sintiendo con el cuerpo cortado y con fiebre. De mal humor, usted le aconseja a su compañero que se vaya para su casa, que se tome una aspirina y se meta a la cama. Usted, al recordar la fuerte gripa que tuvo el año pasado, reza agradecido porque quizás por esta razón usted pudo haber quedado inmunizado. Objetivo: dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Debería su compañero ir de inmediato a que le pongan una inyección contra la gripe? ¿La sugerencia que usted le hizo a su compañero de tomar aspirina fue un buen consejo? Antes de ello, vamos a ver un poco de teoría, aquellas defensas, aquel sistema inmunológico que nos ayuda antes las amenazas, antes los agentes biológicos, que es precisamente con lo que vamos a iniciar. Los agentes biológicos son esos agentes, esos señores encargados de activar el sistema inmunológico. Son los primeros que participan en estas defensas. ¿Qué es un agente biológico? Vemos en la imagen estos muchachitos que están aquí. Eso es un agente biológico, un virus, una bacteria, un hongo que se introduce al cuerpo con el fin de alterar nuestra salud, con el fin de generarnos alguna enfermedad. Pero resulta que nosotros estamos expuestos todos los días, a cada momento, en cada momento de nuestra vida, a esos agentes infecciosos. Pero antes de que ellos activen el sistema inmunológico, van a pasar por las defensas no específicas. Y estas defensas no específicas van a atacar a una cantidad de microbios, o sea, no a uno solo, sino a una cantidad. ¿Listo? Y ella presenta 3 categorías. Los glóbulos blancos o leucocitos, que tienen el objetivo de detectar y destruir esas células extrañas. La lesión, que son estos leucocitos en acción, generalmente es esa respuesta inflamatoria. Y la fiebre. Entonces veámoslo un poco más a fondo. Existen varios tipos de glóbulos blancos, llamados fagocitos. Entre los leucocitos nos vamos a encontrar con los macrófagos, que son grandes devoradores, aquellos vigilantes que consumen esas células extrañas. Lo mismo con los neutrófilos, van a consumir bacterias y células extrañas. Resulta que hay otro tipo de glóbulo blanco no específico, que son las células asesinas naturales. Ellas van a atacar a nuestras propias células del cuerpo, ¿sí? A la de nosotros. Lo que pasa es que ella ya ataca a nuestras células, aquellas células que se han vuelto cancerosas, que ya están infecciosas. Como segunda fase teníamos la inflamación, esa respuesta inflamatoria. Generalmente es ese tejido dañado, ¿sí? Que nos va a causar ardor, se va a poner rojo y va a causar dolor. Esa es la respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa con ella? Acá vamos a ver un poco esta respuesta. Lo que pasa es que lo primero que van a hacer las bacterias es entrar al tejido dañado. Luego de ello, van a liberar una sustancia química que estimula a los mastocitos. Y estos mastocitos, acá en el punto 3, van a liberar histamina. ¿Y qué es la histamina? Resulta que es una sustancia que va a hacer que las paredes capilares se vuelvan permeables. Es decir, que puedan mojarse con facilidad. De esta manera es el cuarto puntico, que es que va a aumentar el flujo de sangre. Ese flujo de sangre va a aumentar más de lo normal para obtener así como último paso que los fagocitos abandonan los capilares e ingieren bacterias y células muertas. Un ejemplo de esta respuesta inflamatoria es, digamos, esa picazón, esa inflamación que nos da en la garganta que nos produce tos y estornudo, generalmente suele ser por respuesta inflamatoria, ya de esta parte.
Resulta que si esta herida está sucia, va a acumular pus. Esta palabra pus es una mezcla espesa de bacterias muertas. Ese es el pus. Y por último, nos presentaba la fiebre. ¿Qué es la fiebre? Es esa contracción de la gripe. Sí, elevada puede ser muy peligrosa e incluso las fiebres más leves nos va a causar incomodidad, nos vamos a sentir mal, pero resulta que la fiebre no es tan mala como parece. Sí, que aunque sea incómoda, pues no nos genera tanto mal en nuestro organismo, sino que hacen parte de las defensas del cuerpo. Hacen parte de esas defensas del cuerpo, nos va a ayudar a combatir los invasores y va a hacer que se activen los glóbulos blancos. Bueno, venimos. ¿Cómo está reaccionando su cuerpo ante los microbios que inhaló sin querer cuando su compañero estornudó? Cuando yo le dije salud, muchos de esos microbios entraron en mi organismo, ya sea por los labios, por ejemplo. En la boca, a los microbios les gusta estar porque resulta que la boca tiene esos recursos necesarios para sobrevivir. Pues tiene nutrientes, pues es cálida y es húmeda. Perfecto para el virus. Pero la flora normal de la boca resiste la lisosima de la saliva. Es más resistente. Por eso no logra hacernos tanto daño. Pero resulta que si no sé, por una situación no la pasamos y llegó esa bacteria al estómago, resulta que van a ser destruidos por el flujo gástrico, por esa cantidad de acidez. Pues también nos puede pasar que algunas de esas gotitas de saliva acá en nuestra piel, resulta que aquí ellas se van a encontrar con una superficie formada por células muertas y secas. Por eso es que no logran causar daño, o sea, no se logran activar porque no tienen esos recursos necesarios para sobrevivir. Cuando la inhalamos, se activa el moco. El moco contiene enzimas antibacterianas llamadas lisosimas y ellas destruyen las paredes celulares de la bacteria. Es decir, inhalamos y el moco las atrapa. Físicamente las atrapa. Y ahí entra en juego los cilios, que van a barrer el moco y el moco con la bacteria, ¿sí? Con la partícula atrapada, y lo va a ingresar a la nariz y la boca. Y nosotros lo vamos a liberar por medio de tos y estornudos. Así está reaccionando mi cuerpo. Reacciona primero digamos que lo inhalé, entonces el moco se activa. Todo eso hace que salga. Por eso es necesario, digamos, con este cuento del coronavirus, que no utilicemos tapabocas. Porque esos virus salen por ahí y bueno, como que si no utilizamos el tapabocas va de persona en persona, en persona en persona. Y ahora sí, el sistema inmunológico se activó, entró en juego. Pero, ¿qué es el sistema inmunológico? Resulta que el sistema inmunológico son esa red de tejidos que van a trabajar en grupo para combatir un virus. Es esa defensa del cuerpo, la defensa del cuerpo ante virus y bacterias, ante los agentes biológicos. Ellos aquí va a entrar un personaje importante porque es lo que ayuda a destruir los virus y son los glóbulos blancos. Y entre ellos está el fagocito y el linfocito. ¿Y qué son los fagocitos? Son aquellas que devoran organismos invasores. Miremos en la imagen, los devora. Estos organismos invasores, ella se los está consumiendo. Y en él se encuentran los neutrófilos. Y los neutrófilos son los que fagocitan los invasores, precisamente. Acá tenemos una imagen, mire, los neutrófilos. Son los que fagocitan a los invasores. Y luego tenemos los linfocitos, que son aquellos que reconocen y destruyen. Pero no es solo un linfocito, sino que hay dos tipos de linfocitos, linfocito B y linfocito T. Pero estos no son linfocitos B y T que salen por ahí, no, resulta que ellos pasan por un proceso de maduración. ¿Y cómo maduran? En la médula ósea, los linfocitos B. En la médula ósea maduran y se convierten en linfocitos B. Y estos son los encargados de generar los anticuerpos. Y los linfocitos T pasa exactamente lo mismo. Van a madurar en la glándula del timo. Ahí es donde ellos maduran. ¿Qué pasa? Que los linfocitos B y T, aunque sean muy diferentes, trabajan en grupo. Acá tenemos una imagen de los linfocitos. Este es el linfocito B y el linfocito T. ¿Qué pasa?
que el linfocito B es aquel que va a identificar ese invasor y lo va a inmovilizar, quieto ahí, hasta que llegue el linfocito T como refuerzo. ¿Y qué va a hacer el linfocito T? Precisamente destruirlo. Se necesitan del uno y del otro. Mientras el linfocito B lo reconoce, el linfocito T llega como auxiliar, como refuerzo para lograr destruirlos. ¿Qué son los antígenos y los anticuerpos? Vamos primero con esta parte de antígenos. Los antígenos son las células inmunitarias que reconocen las células extrañas y prácticamente, en pocas palabras, los antígenos son ese patógeno, esa célula, ese virus que entra en nuestro organismo y que hace que los anticuerpos se activen. Esos son los antígenos. Y entonces los anticuerpos generados por los linfocitos B van a combatir esa infección, la van a enfrentar. Ay, ¿qué hice? Porque... Ay. Entonces, y los anticuerpos lo que van a hacer es combatir, enfrentar esa enfermedad, esa bacteria que ingresó a nuestro organismo para afectarlo. Y estos tienen o sea, su estructura es específica. Resulta que tiene dos cadenas peptídicas. Una cadena, las cadenas peptídicas es esta cadena larga que vemos acá y esta cadena pequeña que vemos acá, ¿listo? La cadena larga, una de las cadenas peptídicas es pesada. Las dos son idénticas, pero son diferentes. Una es pesada y esta chiquitica es más ligera. Y presenta dos regiones. Las regiones variables, que son aquellas como iguales, y las regiones constantes son aquellas que son individuales. Listo. Eso por ese lado. Y ahora sí, se nos activó la respuesta innata. ¿Y qué es esa respuesta innata? Resulta que cuando los agentes biológicos penetran nuestro tejido y se multiplican, los macrófagos van a liberar citoquina proinflamatoria. La respuesta innata es esa barrera física. Esta barrera física que deja que el virus no ingrese. Esa es la respuesta innata. Esos vigilantes que están ahí ante cualquier virus. ¿Qué pasa? Tienen dos caminos. Si esta es suficiente, es decir, si estos agentes y esta barrera física logró que el virus, chao, lo que se procede a hacer es la limpieza de la parte infectada. Si por el contrario la respuesta innata, pues el virus fue más fuerte y logró pasar por esa barrera física o química, pues se activa de una vez el sistema adaptativo. Mírenlo acá. El sistema adaptativo es aquella fase que va a generar los anticuerpos. Por eso aquí entran en juego los linfocitos T y los linfocitos B. Resulta que los linfocitos B, aparte de reconocer e inmovilizar, pues generalmente a ese proceso de detectar el invasor e inmovilizarlo, se le va a llamar humoral. Los linfocitos T, al destruirlo, generalmente su respuesta es por fase celular. Respuesta adaptativa, humoral y celular, que tiene como objetivo reconocimiento específico, reconocer ese antígeno, ese agente biológico invasor. Activación, activa los glóbulos blancos. Expansión y diferenciación. Por último, esa fase eliminatoria, donde eliminan ese virus, lo combaten, chao. Cuando se llega a esta fase de eliminación, se activa una memoria inmunológica. Vemos esta imagen, ¿cierto? Son células buscando el virus. Esa es la respuesta inmunológica. Cuando a mí se me va el virus, mis células, esa respuesta adaptativa como parte final, lo que va a hacer es decir, bueno, este virus ya le dio, vamos a guardar esta información. Por si acaso a mí me llega a dar el virus, el sistema innato, que suele ser un poco lento, ya va a ser más rápido. Toda esta fase de defensas van a ser mucho más rápidos porque ya saben cómo combatir ese virus. Ya saben directamente cómo atacarlo. Las vacunas. Resulta que tanto las vacunas como los tratamientos, ¿sí? Los medicamentos son un gran avance para la medicina, pues tienen un objetivo, o sea, súper colaborador para todos nosotros los seres humanos, o disminuir o eliminar un antígeno, un agente biológico que nos permita una enfermedad.
Pero antes de pasar al siglo XVIII es importante recalcar que son muy buenas, pero hay que saberlas utilizar. Su mal uso o su uso excesivo nos puede generar otras enfermedades. Y el cuerpo no, o sea, todos los cuerpos son diferentes y no van a recibir las vacunas y los antibióticos de la misma manera. Por eso es mejor lo que diga el doctor. Sí, ir al médico y lo que diga el doctor, ya que pues su mal uso no ataca, uno, no ataca la bacteria y dos, no genera más virus, o sea, no hacemos nada. Lo mismo pasa con los antibióticos, con el exceso del antibiótico, uno, la bacteria ya no se va a sentir atacada y va a generar más virus. Resulta que en el siglo XVIII había un virus llamado viruela. Era un virus que acababa con miles de personas. O sea, la persona que tuviera viruela tristemente ya como que tenía su futuro preparado hacia la muerte. Resulta que Edward Jenner, al ver esto, dijo, pero oiga, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, no podemos permitir que se nos muera más población. Pero resulta que la viruela no era el único. Resulta que había una señora que estaba trabajando con una vaca y fue infectada por un virus llamado Vaccinia 1, que es generalmente lo que le dan a los animales. Y eso le dio a la señora llagas y mucho dolor y mucha inflamación. Entonces resultó que él dijo, este virus nos puede servir de ayuda para que la viruela disminuya y no le dé a las personas. ¿Qué hizo él? Cogió un niño y cogió una muestra de la llaga de la persona. Se le inyectó al niño y resulta que el niño salió inmune. Listo. Luego de ello resulta que le inyectó viruela y el niño no se enfermó. Y él súper sorprendido y Louis Pasteur los analizó, estudió ese experimento y dijo, uy, esto fue lo mejor. Llamemos a este método vacunación. Así nació la vacuna. Resulta que la vacuna es un entrenamiento policial preventivo. Exponemos al cuerpo a un agente infeccioso. A un agente infeccioso, pero este no va a generar ninguna enfermedad. Solamente que este agente infeccioso ya está muerto o está inactivo. Cuando nos ingresan una vacuna, ¿cómo funciona el cuerpo del paciente? ¿Qué hacen las vacunas dentro del organismo? Resulta que uno desencadena reacción inmune sin que cause alguna enfermedad, simplemente va a reforzar ese organismo. Entonces vamos a ver este video y listo, vemos acá, nos inyectaron, ¿cierto? Entonces ahí el líquido ingresó por el organismo y de una vez ese organismo va a liberar más linfocitos y va a preparar ese sistema inmunológico, miren, ahí más linfocitos y simplemente preparó a los anticuerpos para futuros ataques. O sea, lo que hizo fue reforzar el organismo, reforzar ese sistema inmunológico, atrayendo más linfocitos y preparando a los anticuerpos para esos futuros ataques. Pero ¿qué pasa acá? Que con el transcurrir del tiempo esto va acabando, va disminuyendo, los linfocitos van disminuyendo, los anticuerpos también. Por eso es que en algunas ocasiones es que es necesario las vacunas de refuerzo, simplemente para reforzar ese sistema inmunológico que cada vez esté más fuerte. Así es como se disminuyó muchas enfermedades y se disminuyó la muerte de muchas personas. El VIH y el SIDA son diferentes. El VIH y el SIDA son diferentes. Resulta que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, afecta a una célula en específico. A la célula que destruye precisamente, que destruye cualquier virus, a los linfocitos T. O sea, los engaña, o sea, los ataca directamente, pero ¿cómo los va a atacar? Resulta que tiene proteínas en su envoltura. Sus proteínas de membrana reconocen al receptor llamado CD4 y este CD4 se encuentra en los linfocitos T. Resulta que si yo estoy infectada y mi virus va por la sangre y se encuentra un linfocito T, va a entrar en él. Entra en él. ¿Qué característica tiene el VIH? Es una de las características full importante, porque resulta que él, aparte de ingresar su material genético al nuestro, va a integrar sus proteínas en la célula T. Pero acá hay un problema. Resulta que el VIH es un virus de ARN. Su material genético está compuesto por ARN, de forma de ARN, y el de nosotros es en forma de ADN. Gran problema, pero el virus está preparado. El virus sabe qué hacer
Y aquí es donde precisamente entran a trabajar sus proteínas, la transcriptasa inversa y la integrasa. Resulta que una vez el virus entre a la célula T, va a hacer que su ARN se convierta en ADN. Eso es lo que hace esa primer proteína, cambiar su ARN y convertirlo en ADN, perdón. Y de una vez pasa la integrasa, esa proteína integrasa que es precisamente integrar eso. Ya pasé mi ARN a ADN, ahora pongámoslo en el ADN del ser humano. ¿Sí? Eso hace la integrasa. Entonces vamos a ver las dos imágenes. Aquí en esta imagen podemos ver que el virus ya entró por la célula T. O sea, ya hizo la primera fase. O sea, la célula T no logró destruirlo, pasó por el sistema inmunológico, respuesta innata, pasó por la respuesta adaptativa. Las células B no logró reconocerlo y pasó por encima de la célula T. ¿Qué pasó acá? Resulta que la integrasa acá, miren, esto rojito es ese ARN pasado en ADN y él solamente lo va a integrar, lo va a enlazar con nuestro ADN. Nos engañó a la célula, pasó por todo el sistema inmunológico. ¿Y qué va a hacer ello? Que es más difícil diferenciar. Eso hace el VIH, que sea difícil diferenciarlo. Por eso, él puede generar más y más y más y más virus dentro del organismo y va a acabar con el sistema inmunológico y va a acabar con los linfocitos, va a dejar el sistema inmunológico cada vez más debilitado. ¿Por qué será? Bueno, una vez el VIH esté dejando nuestro sistema inmunológico cada vez más débil, se va a activar ya se generó el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este contagio puede ser por relaciones sexuales, por vía sanguínea y por maternal. Vía sanguínea por ese intercambio de jeringas y vía maternal, ya que es por la leche o por el parto. ¿Por qué será que el SIDA no tiene vacuna? Es que no tiene vacuna porque es que el SIDA destruyó el sistema inmunológico. O sea, la respuesta innata, la respuesta adaptativa, no fue nada para él, ¿sí? Resulta que es un virus de ARN que tiene la capacidad de generar en cortos lapsos de tiempo una tasa alta de mutaciones que le ayudan a generar señuelos para inhibir las moléculas estimuladoras en la superficie de la célula infectada. No sé, o sea, es capaz de engañar y que sea difícil que uno reconozca el virus y diga, bueno, acá está. Por eso es difícil la vacuna. No se ha encontrado ese otro virus que logre superar a este virus. Es difícil porque es que él, dicho anteriormente, está atacando nuestro sistema inmunológico. Pasó por encima del innato, pasó por encima del adaptativo, pasó por encima de los linfocitos B y ese linfocito T, que es nuestro fin, que es esa célula que nos dice, listo, lo destruí, pues resulta que se integró en él y tras del hecho lo engañó pasando su ARN en ADN e ingresándolo en el nuestro. Pasó por todo el sistema inmunológico. Por eso es difícil generar una vacuna. Si se genera una vacuna tiene que ser eficaz y si no puede generar enfermedades en el paciente y puede causar su muerte mucho más rápido. Conclusiones. ¿Será que el compañero sí debería ir a que de una vez le pongan la inyección contra la gripe? Uno, no hay inyección contra la gripe. Hay inyecciones que disminuyen los síntomas de la gripe. Entonces el compañero no debe ir a inyectarse. A menos que el doctor le diga, inyéctese esto. O sea, le da qué tipo de inyección para que no genere daños secundarios en su organismo. Entonces, bueno, si el doctor le dice inyéctese, se debe inyectar. Si el doctor no le admite inyecciones, no lo hagan, porque no se sabe específicamente qué es lo que tiene. Y si se inyecta y ese líquido pasa por donde no es, puede generar enfermedades y no está atacando directamente el virus. Entonces, no hay que inyectarse de una vez. Tengamos algo. Hay que mirar primero qué tenemos. ¿Y será que yo le di un buen consejo a mi compañero? ¿Será que tomar aspirina fue un buen consejo? Tristemente no le di un buen consejo, porque generalmente nosotros solemos utilizar la aspirina para el dolor de cabeza, para el dolor muscular, para el dolor, para quitar la fiebre, para quitar. Resulta que
puede actuar de mala manera en nuestro organismo. Tanto que su mal uso o su uso excesivo puede causar problemas renales, problemas en el hígado e incluso puede generar mayor reacción en el virus. O sea, en vez de quitarlo, le estamos dando fuerza. De igual modo, si el doctor no se lo recomienda, no se debe tomar. Si el doctor le dice tome aspirina, tome. Pero aquí viene el otro caso. Si vemos que el doctor nos dice tome aspirina y la aspirina no nos hace, no debemos seguirla tomando. Porque no estamos, si no nos hace es porque no está atacando el virus. Porque no lo está atacando y porque no le está haciendo nada. Entonces ya sería uso excesivo del medicamento. ¿Y qué pasa con ello? Pues estamos generando más enfermedades y no estamos haciendo nada. Entonces lo mejor en conclusión es ir al médico y que él te recomiende qué hacer. Porque aunque el sistema inmunológico sea muy grande y muy colaborador para nosotros, si nosotros no lo cuidamos e ingresamos medicamentos que no nos funcionan, lo estamos debilitando y estamos generando otros virus mucho más graves de los que tenemos. Y bueno, muchas gracias. Espero les haya servido mucho este estudio de caso. Espero les haya gustado y hayan entendido un poco sobre las defensas del cuerpo, sobre aquel sistema inmunológico que nos va a ayudar ante esas enfermedades que tenemos alrededor a cada momento nosotros. Y bueno, muchas gracias. Chao.